Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hoy tengo el gusto de recibir a un muy buen amigo. Me refiero al abogado Carlos Cisneros, quien es un abogado en la ciudad de Brownsville, Texas. Carlos es una persona totalmente bilingüe, totalmente bicultural. En realidad, él nació en Brownsville, en los Estados Unidos, pero se crió en la Ciudad de México y en Matamoros, Tamaulipas, para posteriormente irse a estudiar los estudios secundarios y las carreras, diríamos, en los Estados Unidos. Carlos tiene una licenciatura en Historia por la Universidad de Texas en Austin y es abogado por el South Texas College of Law que se encuentra en Houston. Carlos es un abogado muy dinámico, un litigante feroz, pero quizá una de sus facetas más interesantes es que también es escritor de novelas de contenido jurídico. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de compartir conmigo estos micrófonos y creo que es uno de los muchos temas que tenemos pendientes. Los abogados que se dedican a escribir libros de contenido jurídico y que hablan sobre las vicisitudes que vivimos los abogados cuando tenemos un caso. ¿Qué te dio a ti por entrarle al tema de la escritura, convertirte en novelista? No solamente en un exitosísimo abogado que eres, sino también autor de libros. Bueno, primero que nada, tocayo, gracias por la invitación a este programa. Es un placer compartir mis experiencias, tanto de abogado como escritor, y espero al público les guste de lo que vamos a hablar hoy, de los temas que se van a tocar. Fíjate que yo me caso en el año 98, ya para esas alturas había estado ejerciendo como abogado 2 años. Cuando primero empecé a ejercer derecho, empecé como fiscalista con la oficina del District Attorney aquí en el condado de Cameron. Y pues veía cosas, ¿no? Una situación que me causó una gran impresión era de que un día yo estaba en tribunales con mi altero así de expedientes penales, de asuntos que estábamos viendo, y la persona que me había entrenado como fiscal, le vamos a llamar Alejandro, esta persona que me había entrenado en la oficina del fiscal y que me enseñó qué era lo que teníamos que hacer en corte y cómo presentar los casos y ventilar las pruebas y todo esto, porque es una cosa lo que aprendes en la Facultad de Derecho, es otra cosa meterte a un tribunal, doblarte las mangas de la camisa y agarrarte a trompos. Dos realidades distintas. Correcto. Entonces, Alejandro, mi supervisor en la oficina del fiscal, ella había dejado la oficina del fiscal y después de haberme entrenado, ya habían pasado ahí varios años, él se fue y abrió su propio despacho. Pero un día yo estando en tribunales, entra él muy triste y cabizbajo. Y le digo, ¿qué onda, mi Alex? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas así? Y me dice, fíjate que, no, hombre, fulanito que me robó un caso. ¿Cómo que te robó un caso? ¿Quién se roba los casos? Dice, no, hombre, andaba bien cabizbajo el chavo. Dice, fíjate que tengo un hermano que trabaja en el puerto de Brownsville y un compañero de él se accidentó horriblemente. Mi hermano me recomendó con la familia
Y pues yo fui a hablar con ellos porque me invitaron a que hablara con ellos, que si los ayudaba en esta situación que estaba pues, triste y desagradable y desesperante porque el hombre se había roto la espalda. Y pues me contrataron como abogado y es un caso grandísimo de muchos millones de dólares. Pero ayer me entero, me habla la familia, la esposa, que me van a hacer un lado y que ya no quieren mis servicios. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? Pues si tenías un contrato firmado por la familia, ¿cómo es posible eso? Entonces ya Alejandro me cuenta de que otro abogado de Brownsville se había presentado en la casa de estas personas. Fui yo. Y les dijo, ¿sabe qué? Ese Alejandrito es novato, no sabe nada, aquí hay $20,000, cambien de despacho, cambien de firma, vénganse conmigo, yo les voy a ayudar para que se atiendan médicamente, bla, bla, bla. Y pues Alejandro lo corrieron del caso y se fueron con este otro abogado. Entonces, cuando él me está contando esto ahí en tribunales durante un receso, le digo, pero ¿cómo es posible? O sea, esto lo estudiamos en la Facultad de Derecho, eso no se vale, eso es ilegal. ¿Por qué no demandas? Y una violación ética, además. Oh, claro, una enorme violación ética. Nos enseñan en la Facultad de Derecho de que uno nunca puede ir a solicitar un caso, el cliente te tiene que buscar. Entonces, yo le sugiero a Alejandro, mi supervisor, mi ex supervisor, le digo, oye, pues dile al chavo que te robó el caso, que era bien conocido aquí en el condado y inclusive acabó muy mal. Después, esa va a ser otra historia para otro episodio. Pero yo le sugiero a Alejandro, oye, háblale y dile que lo vas a reportar a la barra de abogados y que aparte lo vas a demandar y por interferir en tu relación de contrato con esta familia. Dice, no, hombre, ya le hablé. Bueno, ¿y luego qué te dijo? No, hombre, ya le hablé y me dijo que la barra de abogados le hace los mandados. ¿A poco? Sí. Que le haga como quiera. Y bueno, acabamos la plática, se fue mi supervisor, mi ex supervisor, pero se me quedó ese gusanito de que, oye, eso no debe de pasar, ¿cómo es posible que eso pase en nuestra profesión? Se supone que es una profesión honorable. Sí, a veces unas suposiciones, ¿verdad? Ajá. Y pues yo estaba bien verde, ¿no? Lo que aprendes en la escuela es muy diferente a lo que vives en el mundo actual. Pero en esos momentos, pues yo siendo fiscal y que el código de honor y que la justicia y todo eso, o sea, me causó una gran impresión que mi cuatacho le hubieran hecho esto y que se lo hubiera hecho otro abogado. ¿Cómo es posible? Bueno, pero se me quedó el gusanito. De eso está mal, eso está mal, eso está mal. Alguien debe de hacer algo. Alguien debe de decir algo. No puede ser esto lo que ocurra comúnmente en estos círculos. Porque después me empecé a enterar de que el chavo lo hacía todo el tiempo, te bajaba los casos. No era el único en el pueblo, había otros coyotes. Y pues te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, me están quitando a mí, si yo estuviera en los zapatos de Alejandro, mi amigo, me están quitando el pan de cada día. O sea, claro, natural. ¿Verdad? Entonces se me quedó el gusanito. Bueno, fast forward, pasan los años, yo me caso, te confieso que me gusta mucho la lectura, leía mucho y mi autor favorito era John Grisham. Entonces,
un día en la noche viendo la televisión, mi mujer se duerme, yo estoy ahí viendo la televisión y pues bien aburrido porque tenemos 300 canales en la televisión, pero pues nada te interesa. Entonces dijo, o sea, me pongo a pensar y digo, oye, no puedo pasar el resto de mi vida así, nomás flipping channels, y no viendo nada. O sea, esto es una tortura. Tengo que hacer algo con mi tiempo en las noches. Entonces, me propongo escribir una novela. Dije, bueno, voy a escribir una novela, a ver si puedo, y voy a escribir sobre ese tema que me causó un gran impacto. Y pues me daba coraje realmente. Entonces, voy a exponer ese tema, vamos a hablar de ese tema y lo voy a hacer a través de una novela. Y me pongo a escribir. Entonces, me tardó un año, por decir, en tener listo el manuscrito. Y empiezo a intentar colocarlo con alguien. Pero todo el mundo me dice, no, esto te falta mucho, estás muy verde, esto no me gusta, es muy regional, esto no es mainstream. Y todo el mundo lo rechaza. Cientos y cientos de cartas rechazando de que thanks, but no thanks. Gracias, pero no gracias. Entonces, una de las personas que me escribe, un agente literario de Nueva York, una muchacha, me dice, y es como todo, ¿no? Entre más te dicen que no, pues más te picas. Y dices, oye, ¿cómo que no? Yo lo voy a publicar. Entonces, una muchacha, y por ahí he de tener su carta, me escribe y me dice, me sugiere, me dice, oye, ¿qué autor te encanta? ¿Quién te gusta? ¿Y por qué te gusta ese autor? Entonces me hace pensar en los libros de John Grisham. ¿Qué es lo que tienen los libros de John Grisham? Que te ganchan y ya no te sueltan. Entonces en su carta que me manda la muchacha y con su sugerencia me dice, ella era una agente literaria de Nueva York, me dice, el autor favorito tuyo que te gusta, ve cómo es que escribe sus novelas, por qué te gustan tanto, y si tiene éxito comercial, esa es la fórmula que tú debes usar. Esa es la fórmula. Entonces, y realmente es como cuando uno va a un juicio, ¿verdad? Tienes que tú presentar unos elementos para comprobar tu caso. Y el escribir una novela es de la misma manera. Es una fórmula, tienes que tener ciertos elementos como una película para que te piques, te ganches y quieras ver qué es lo que pasa y cómo acaba todo. Entonces, me pongo a analizar las novelas de este autor americano, que él también fue abogado y tuvo tanto éxito con sus novelas que ya dejó de ejercer, Mr. Grisham, que por cierto lo conozco, ha venido a Brownsville. Y me cae el 20, compadre. Digo, espérate, ya veo, John Grisham, el prólogo es el gancho. Ok. Capítulo número 1, es el protagonista, te lo está presentando, quién es, cuáles son sus fallas, sus defectos, de qué pie cojea. Bien interesante, a ver, capítulo número 2, el villano. ¿Por qué es villano el villano? Ok, capítulo número 3, ¿cuál es el conflicto entre el protagonista y el villano? Ok, capítulo número 4, empieza la drama. The show starts here, ¿no? Dices, ok, aquí empieza la aventura. Entonces ya armas tu historia con estas herramientas y dices, bueno, le tengo que también poner mucho conflicto.
¿verdad? Porque sin conflicto, si toda la historia al protagonista le va muy bien, se saca la lotería, no sufre, no pasa nada, no cambia, pues dices, nadie lo va a leer porque no es interesante. Entonces tú quieres ver a tu protagonista que sufra, que se dé sus guamazos, que se tenga que levantar, que se tenga que sacudir, volverse a montar al caballo y órale otra vez. Entonces, agarro mi manuscrito, que según yo ya estaba listo y que iba a ser el exitazo, y lo empiezo a ver ahora bajo ese lente de cómo debe de ser una novela comercial en los Estados Unidos, cómo debe ir armada. Y es así como nace The Case Run, el correcaso. ¿Qué es tu primera novela? The Case Runner. The Case Runner. Entonces, ¿Cómo traduciríamos The Case Runner en español? El Case Runner es un coyote. En México es un coyote que anda coyoteando casos, se los lleva el abogado se mocha y le da un billullo. Tráeme casos y yo te doy un billullo. Ese es un Case Runner. Y en México yo los conozco como coyotes, ¿no? Pero es una persona que anda cazando casos para llevárselos a un despacho, llevárselos a un abogado. Y aunque en este caso el Case Runner del libro que yo leí con este personaje del fuerte es una serie de casualidades, cómo le llega el primer caso, el caso del gran conflicto. Correcto, porque al final del día el protagonista tiene que enfrentarse con el abogado, con otro abogado, que es el que tiene toda una red de case runners que le llevan los casos, y por eso está millonario y súper acomodado el señor y todo eso. Y tiene mucho que ver la temática y la historia central de la novela con lo que le pasó a mi amigo, ¿verdad? Claro. Que le habían robado su caso. Pero aquí se dio la historia en la novela de Case Runner, la primera novela, de que al protagonista, Alejandro del Fuerte, que es un muchacho joven, acabado de egresar de la Facultad de Derecho, su sueño máximo es tener su propio despacho. Entonces, él abre su despacho y se topa en el centro de Brownsville con un viejito indio que acaba de cruzar el río ilegalmente, y el viejito, ¿verdad? Pues anda asustado, tratando de encontrar un refugio donde meterse, donde esconderse para que no se lo lleve la patrulla fronteriza. Entonces es así como Alejandro del Fuerte, el protagonista, empieza a conocerlo y a hablar con él, y se da cuenta de que el viejito está en Brownsville, vino a Brownsville porque vino a buscar a su mujer y a su hijo. Pero yo veo que tienes una gran capacidad descriptiva. Al ir platicando todas estas cosas, prácticamente vas sintiendo las casas, vas sintiendo las calles, vas sintiendo los conflictos que va viviendo este abogado. Exacto, y eso es lo que exige cuando tú vas a escribir una novela. Es otro de los elementos que debes de incorporar si quieres tener éxito, si quieres que a la gente le guste. Entonces, tienes que describir el pueblo, el clima, los olores, los sabores, las temporadas, el estado del tiempo, la vestimenta del personaje, la vestimenta del indio fachoso con manchas de lodo, guaraches de llanta, de 4 correas. Y es lo que dice la gente cuando leen el Case Runner. Dicen, oye,
puedo oler el sabor del pozole, compadre. Me siento como que estoy en el Vermilion. Es que tu novela, aparte de ser un tour por el sur de Texas, es una guía de la cocina. Es un poquito de todo, incorporas muchos elementos. Y eso yo creo que viene del hecho de que por muchos años trabajé en los negocios del restaurante también. Cuando yo me estaba financiando mi universidad y financiándome mi facultad de Derecho, pues tuve que ser busboy, mesero, cocinero, lavaplatos, bartender, de todo, ¿no? Entonces, o sea, eso que ya al también lo final traigo. todo en la vida va contribuyendo a lo que tu realidad es hoy. Exacto, exactamente. Para no hacerte el cuento largo, acabo la primera novela, ¿no? Y incorporando todo lo que me sugirió aquella persona, estudiando los libros de Grisham, y ahora sí, me encanta el Case Runner. Está muy bien armado y todo. El problema es de que sigue siendo muy regional, no es muy mainstream. Entonces, batallo colocarlo en Nueva York. Al final de cuentas, mi casa editorial acaba siendo la Universidad de Houston, Arte Público Press, y son los que me lanzan, ¿verdad?, con la novela, pero toca muchos temas que vivimos los abogados, porque es una drama que tiene que ver con abogados y con casos y con tribunales y con víctimas y con coyotes y lo bonito y lo feo de la profesión, porque tienes que hablar de the underbelly, lo feo, porque no todo puede ser milk and honey, leche Claro. y miel. Claro, pero en realidad tú hablas de que tus novelas son muy regionales y en cierta manera sí lo son por la ubicación y el contexto, pero también de cierto modo se convierten en una realidad humana universal, como tú me decías cuando lo lee la gente del norte de los Estados Unidos, que no vive la realidad inmediata nuestra, pero al final se identifican. Correcto. Sí tiene temas universales, la novela, ¿verdad? Y mis libros así son. Pero la drama sí toma lugar en lo que es Texas, cerca de la frontera, con temas universales, porque al final del día, hacer lo correcto o hacer lo que está bien siempre es más difícil que hacerlo fácil. Claro. Y eso es algo con lo que batallamos los abogados. O sea, do I do the right thing or do I do the easy thing? Y yo creo que eso es un tema que yo manejo en las novelas, pero eso es un tema universal. Eso en todas las culturas lo vemos, ¿no? Es más fácil hacerlo. El dilema ético que vive constantemente el abogado, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Hago chapuza en este caso, no doy estas pruebas o las entrego estas pruebas aunque me hundan el barco, porque la ley de ética me obliga a presentar esas pruebas, el smoking gun, que no le va a ayudar a mi cliente, pero tengo que ventilarlas y entregárselas al contrincario. Y contrincante. Entonces, cositas así, ¿no? Las vives todos los días, en todos los casos, de manera diferente. The Case Runner es la primera novela, pero tienes otras, The Main Partner, The Paper Lawyer, The Land Grant, que cada uno de estos temas implica una cuestión profunda de la realidad que nosotros vivimos
en la práctica profesional. Podríamos, y eventualmente así será, un programa para cada novela. Así es. Fíjate que en el Case Runner, como estamos platicando, abordo el tema del coyotaje, ¿no? De los robacasos y de las violaciones de las leyes de ética y toco esos puntos. En The Name Partner, toco temas que tienen que ver con la industria farmacéutica. Hubo un tiempo en la década de los años 2000, cuando mucha gente se estaba suicidando en los Estados Unidos porque les recetaban un tipo de medicinas que supuestamente eran para la depresión o la ansiedad, que aquí les llamamos como SSRIs o Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, selectores de la serotonina y que no sé qué tantos. SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Esa sí no me la sé en español, me tienes que ayudar. Es decir, te ayudan a combatir la depresión. Sí, se supone que estas medicinas trabajan al hacerte conservar más serotonina en tu cerebro y prevenir que la serotonina se pierda a través de una valvulita que tenemos aquí conectada a la espina dorsal. Ese es el concepto. Sin embargo, todas las personas que estaban tomando estos medicamentos se estaban suicidando. Entonces, en el caso mío, tuve un familiar que estaba tomando estos medicamentos y acabó muerto a causa de un suicidio. Y también se me hizo interesante abordar ese tema y tocar esa temática, ¿no? De cómo nos esconden los efectos secundarios, las compañías farmacéuticas y cómo pelearon por muchos años para que el Congreso de los Estados Unidos no los forzara a poner en el medicamento una advertencia al público. Sobre los efectos secundarios. Sobre los efectos secundarios, inclusive que podían causar agresión y llevarte hasta el suicidio. Entonces, se me ocurre armar una novela donde ahora el protagonista está defendiendo a la compañía farmacéutica, donde eso le presenta muchas complicaciones de ética al chavo, porque de cierta manera sus jefes de la firma le dicen: mira, Billy, Guillermo Bravo, le dicen: Billy, te vamos a mandar este expediente, pero es una situación bien delicada, necesitas realmente ganar este caso, porque esta compañía farmacéutica acaba de desarrollar este tipo de medicina y si pierden el caso, se van a venir muchas demandas y se van a ir a la quiebra. Entonces necesitas ganar este caso para que esta compañía farmacéutica o esta fabricante de estos medicamentos pueda sobrevivir y seguir trabajando. Pero Billy empieza a leer todos los estudios que hicieron la compañía y se da cuenta de que tienen serios problemas y graves problemas con esta medicina. Sin embargo, lo quieren ocultar y no decir nada. Y de eso se trata el caso, ¿verdad? La viuda del chavo que se suicidó, que estaba tomando ese medicamento, pues quiere exponer a la compañía que Billy está defendiendo. Y Billy, de cierta manera, no cree en la justicia del caso. Sin embargo, toda su vida ha querido ser name partner, y para que sea name partner tiene que ganar el caso. Y es un caso que realmente él prefiere perder, porque él sí sabe que esta medicina no vale 2 cacahuates. Entonces él tiene que seguir mintiendo. Causa ese daño tan tremendo. Y otro caso, otra novela que nos toca no solamente
a los tejanos, sino a toda la gente que vivimos en el norte de México, es the land grant, las concesiones de tierra que se hacían en Texas y que hacen que mucha gente que vive en el norte de México sienta que son prácticamente millonarios por los terrenos que tienen por concesiones reales. Esta es una situación también muy dramática. Exacto. Se me ocurre después de terminar The Case Runner, porque a todo el mundo les encantó el personaje de Alejandro del Fuerte, y como ves, Alejandro del Fuerte acaba triunfando en esa novela de Case Runner y acaba como el campeón que va a eliminar a la corrupción dentro de la profesión. Entonces, lo invitan a participar en un caso que tiene que ver con un land grant, es una porción que supuestamente le correspondía a la familia Santibáñez, que venían de España, que acabaron radicando al norte de Tamaulipas y al sur de Texas, y es una porción de tierra pues de miles y miles y miles de hectáreas, pero que la acabaron perdiendo, como nos pasó a muchas familias de México, ¿no? Que nos otorgaban las porciones o los land grants, la corona española, pero pues todo se perdió. Entonces, pues Alejandro lo invitan a participar y se va con la finta de que va a haber muchísimo dinero, porque son terrenos donde hay petróleo, hay gas, hay minerales. Entonces, si él puede recuperar esta porción de tierra para los herederos, no, hombre, olvídate. Estamos hablando de una fortuna generacional. Y el chavo se va con la finta, ¿verdad? Todavía está joven y acepta el caso, pero el caso es en contra de la iglesia. La iglesia católica, que ahora es la dueña de esa porción, de esa tierra, que era de los Santibáñez. Y pues el Vaticano no lo va a dejar a Alejandrito del Fuerte hacer lo que él quiera. Entonces, tocamos ese otro tema, el poder de la iglesia. A enfrentarte contra los factores reales de poder. Exacto. Y desgraciadamente para Alejandro, no nada más la iglesia o la diócesis de Corpus Christi, que es dueña de esta porción, desgraciadamente para él no es el único enemigo, porque resulta que en la novela hay muchas otras personas, entidades que tienen intereses encontrados, entonces también participan o intervienen en la demanda para derrotar a Alejandro del Fuerte. Por ejemplo, tú sabes que a través de el King Ranch, por ejemplo, cruzan vías de ferrocarril. En el King Ranch también hay torres de telefonía. El King Ranch también, pues hay petróleo, hay gas, hay playa, hay minerales. Aparte, las organizaciones de tráfico humano usan esas tierras para mover el producto. Entonces, pues todo el mundo se le echa encima al pobrecito Alejandro. Y no te voy a decir en qué acaba la novela, pero sí, efectivamente, abordamos esos temas, ¿no? Lo que será importante es que tus novelas se traduzcan al español, porque plantean problemas que nos son muy cercanos. Y realmente yo lo que siento es que el tiempo se nos ha venido encima y nos quedan muchos temas por conversar todavía. Solamente tratamos muy superficialmente 3 de tus novelas, pero también está The Paper Lawyer, sobre el que eventualmente tenemos que conversar. Pero al irse acercando ya el final del programa, a mí me gustaría
que tú dieras un mensaje no solamente para los abogados, para los estudiantes de derecho, sino también para el público en general, porque estos temas jurídicos no solamente son seguidos por abogados, sino que llaman muchísimo la atención de la gente, desde todas las grandes novelas de abogados que se han escrito, los grandes programas de televisión, las grandes películas de Hollywood. El tema son problemáticas de abogados. ¿Qué es lo que tú nos tendrías que decir al público que te leemos y que estamos de alguna manera cerca de todas estas realidades? Bueno, yo lo que diría a los lectores y a las personas que les gustan las películas de abogados y estas dramas, primero que nada es una ventana al mundo de lo que es ser abogado, de lo que vivimos día con día, de los problemas que tenemos que resolver, ¿verdad? A mí se me hace muy interesante siempre, y yo me imagino que al público también le es interesante ver cómo es que el protagonista se mete en ciertos problemas y cómo es que va a resolver esos problemas y va a salir victorioso, ¿no? Entonces, cuando vemos una película donde es un conflicto enorme y ves que tu héroe o el protagonista batalla, pero al final usa su ingenio, el ingenio mexicano, para salir adelante. Entonces, es una ventana al mundo de cómo también los abogados resuelven problemas y tienen que ser ingeniosos y tienen que sacársela de la manga para resolver sus situaciones. Entonces, eso hace las novelas y las películas de abogados pues bien interesantes, ¿no? Dos, también llama mucho la atención el concepto de la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, ¿quieres saber qué es la justicia? Pues lee un poquito, empápate, entérate, porque la justicia no siempre es blanco y negro. La justicia muchas veces es un tema gris o es algo que tu justicia no necesariamente tiene que ser mi justicia. Entonces, al leer tú estas novelas, te das cuenta de que todo es relativo, todo depende de qué lado de la moneda se vea el problema. Pero lo más importante es de que al leer estos libros, tú vas a aprender de lo que es el sistema jurídico en los Estados Unidos y cómo se cuecen las habas. Aquí. Y al final, ¿cómo es la vida? Y al final, ¿cómo es la vida? Exactamente. Al estarnos acercando al final, Tocayo, a mí me gustaría invitar al público que nos escucha para que nos ayude a definir cuáles son los temas que les gustaría tratar, cuáles son los temas que resultan de su interés. Y a ti me gustaría invitarte para que nuevamente nos podamos reunir, quizá no platicando tantas generalidades en cuanto a tu oficio de escritor, sino aterrizar un poco sobre cada uno de los libros, y ya para ese entonces espero que haya un proyecto para traducirlos al español y también para que me cuentes cuál es tu próxima novela. Así es que por lo pronto te agradezco esta participación y no me queda más que decirles que nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchos saludos. Saludos a todos. Gracias, Tocayo.